1 para la primera lista de ejercicios. Tenemos el segundo, en donde nos solicita calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para establecer un flujo de 10 mW en un toroide magnético de sección transversal circular. El diámetro interno del toroide es de 20 centímetros y el diámetro externo es de 30. La permeabilidad relativa del material magnético es de 1200. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la reluctancia del circuito magnético? Además nos pide realizar la simulación del circuito magnético en MATLAB. Primero realizamos el diagrama en donde describimos las dimensiones de los dos diámetros que nos da el problema. Después tenemos el cálculo del diámetro medio, en donde vamos a sumar ambos diámetros, vamos a dividirlos entre 2 y vamos a tener nuestras expresiones en metros. Posteriormente vamos a obtener la longitud del camino magnético que va a recorrer, en el cual vamos a multiplicar el resultado del diámetro medio que calculamos previamente por la constante pi y obtenemos 785.4 por 10 a la menos 3 metros, y todo lo vamos a estar expresando en metros. Posteriormente vamos a calcular el radio, que básicamente es similar al cálculo anterior del diámetro medio, pero en esta ocasión vamos a restar los 30 centímetros con los 20 y lo vamos a dividir entre 2, con lo cual vamos a obtener 5 centímetros que equivalen a 2.5 por 10 a la menos 2 metros. Con este resultado vamos a calcular el área, que vamos a multiplicar el resultado anterior elevado al cuadrado por pi, y vamos a tener que nuestra área es de 1.9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Posteriormente, para calcular la reluctancia, vamos a dividir el valor calculado previamente de la longitud del camino magnético sobre la permeabilidad del material por el área. Para el cálculo de la permeabilidad vamos a tener que se va a multiplicar la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa del material, y todo esto junto se va a multiplicar por el área para obtener la reluctancia de este problema del circuito magnético, con lo cual obtenemos un total de 265.26 por 10 a la 3 ampere vuelta sobre Weber. Finalmente usamos el cálculo de la fuerza magnetomotriz, que nos daría la reluctancia por el flujo, y con esto obtenemos que para este problema la fuerza magnetomotriz es de 2.653 por 10 a la 3 ampere vuelta. Después se presenta la simulación realizada en MATLAB, con lo cual obtenemos el mismo valor del flujo magnético, que fue de 10 mW. Y bueno, en esta simulación presenta un circuito magnético que funciona similar a un circuito eléctrico, pero en este caso, en lugar de corriente eléctrica, circula flujo magnético, y en lugar de resistencias tenemos reluctancias. Primero tenemos un bloque que representa una fuente de fuerza magnetomotriz. Esta es la que impulsa el flujo magnético a través del circuito. La fuerza magnetomotriz se calcula multiplicando el flujo magnético deseado por la reluctancia del material. Luego el flujo pasa por una reluctancia, que es el elemento que representa la oposición al paso del flujo magnético, dependiendo de las propiedades del material y de su geometría del núcleo y de su longitud, o de su área transversal y de su permeabilidad también. Después tenemos después de definir los parámetros de la reluctancia,
tenemos un sensor de flujo que básicamente mide cuántos Webers existen o cuánta cantidad de flujo magnético está circulando por el circuito. Y en este caso queremos que se obtenga el valor de 10 milésimas de Weber, o sea 0.01, que es lo que obtenemos a la salida en el display. Y el valor medido pasa por un bloque que convierte la señal física a una señal de Simulink. Y luego, pues, como les mencionaba, pasa por este display, que es un visualizador de lo que hay en el valor del flujo magnético.